no hay moda. Moda cero si hubiera varios ceros aquí que se repiten, pero no es eso. Entonces simplemente decimos no hay moda, se trata de una distribución amodal, ¿verdad? No hay moda, es una distribución amodal. Veamos el siguiente ejemplo. Si usted se da cuenta en la ilustración, si esto representa la frecuencia, el largo de la barrita representa la frecuencia, la barrita de más largo, esa es la moda. En este ejemplo, 7, 9, 5, 7, 14, 11, 5 y 8. Regularmente deberíamos de ordenarlo para encontrar la mediana y encontrar la moda. Pero aquí podemos observar que el 7 está repetido 2 veces, el 9 solo está una vez, el 5 está 2 veces, ¿ah? El 14 una vez, el 11 una vez y el 8 una vez. Resulta que hay 2 modas porque hay 2 valores que se repiten igual número de veces. 7 está repetido 2 veces y el 5 está repetido 2 veces también. Entonces, hay 2 modas. Las modas 5 y 7 y se trata de una distribución bimodal. Bimodal, 2 modas. En la primera no había y en esta hay 2. Ahora veamos el siguiente ejemplo. 8, 9, 15, 7, 1, 3 y 1. ¿Cuál es la moda aquí? Pregunto, ¿cuál es la moda? 1. 1. No es 9, ¿verdad? La moda es 1. Es una distribución unimodal, o sea, solo hay una moda, pero la moda es 1. A propósito, les puse el 9 ahí porque yo dije, les voy a preguntar a ver si están prestando atención o no de ver cuál es la moda realmente, ¿va? Entonces, una gracia, ¿va? Pero la moda realmente es 1, es el valor que se repite más veces. Tome su lápiz y cuaderno que le voy a dictar una serie de valores. Tome lápiz y cuaderno, por favor, y le voy a dictar una serie de valores para que usted me diga después la moda. Copie, pues, copien todos porque a alguno de ustedes les voy a preguntar. Voy a dictarle los valores. 8, 15, 6, 9, 6, 12, 9, 15, 18, 20 y 9. Bueno, si estuvieron pilas, ahorita voy a ir a preguntar. Entonces dígame, por favor, dígame, Hugo Cachín. Hugo Cachín, ¿cuántos datos dicté? Hugo Cachín, 11 datos. ¿cuántos datos dicté? 11. Dígame, Cachín, ¿cuál es la moda en esos datos? ¿O hay más, o hay varias modas? No sé, usted me lo dice. Cachín, ¿cuál es la moda? El 9. El 9. Vamos a ver si esto es cierto. Le voy a preguntar a Naidelin. Naidelin Campos, ¿por qué la moda es 9 y por qué no es 15? Naidelin, ¿por qué no es 15 la moda? No sé, ingeniero, yo lo tomé como que sí era la moda, porque se Eh, repite 2 veces. ajá. Todavía estamos en un dilema, ¿verdad? Vamos a ver si Lilian Kukuk nos saca del dilema. Lilian, dijimos que la moda era 9, pero también pudo haber sido 15. ¿Es 9 o es 15 o los dos? Los dos. Y Los otro dos. valor ahí. ¿Y quién me dice otra cosa? Bueno, nadie me dice otra cosa. Pero Realmente, sí, diga.
Está levantando la mano, pero no sé si estoy en lo correcto, pero yo le entendí que usted dijo que para que fuera, en este caso, bimodal, tendría que repetirse el mismo número de veces y como 9 se repite 3 veces y 15 solo 2, entonces yo lo tomé como moda al 9. No sé si estoy en lo correcto. Es correcto, Abril, es correcto. Eh, entonces, tal y como lo dijo Brandon, la moda no es solamente el valor que se repite, es el valor que más se repite. Y en este caso, mientras que el 15 solo está repetido 2 veces, el 9 está repetido 3 veces. Por lo tanto, no es que hayan 2 modas, sino que hay una sola moda. Hay una sola moda y esta moda es el 9 porque se repite mayor número de veces, ¿verdad? Entonces, tengan presente eso, por favor. No estoy hablando de que la moda sea los valores que se repiten, no, el que más se repite, el que tiene mayor frecuencia. Bueno, dicho esto, yo creo que ya quedó aclarado el asunto. Ya ustedes están capacitados de obtener la moda cuando se trate de datos sin agrupar. En la moda, ¿para qué nos sirve? Para ver cuál es el dato que más se presenta. ¿Ah? Al igual que en la moda de carácter social, que ustedes miran, bueno, la moda de carácter social es lo que la gente más usa o la característica que más se observa en un tiempo determinado. Esa es la moda. Pero en estadística nos referimos como el valor que más veces se presenta, que más veces se observa. Bien, hay otro tipo de medidas de tendencia central, como la media geométrica, la media armónica. Esas no las vamos a ver. Se puede investigar por su cuenta, la media geométrica, la media armónica. Pero sí vamos a ver una más, que ya no es tan importante como las primeras 3, pero que sí se usa en algunas ocasiones. Y esta se llama media ponderada. Ponderada quiere decir que tiene un peso que la pondera. ¿Eh? La media ponderada. Vamos a ver que la media ponderada se usa cuando los datos que vamos a promediar no tienen el mismo peso o la misma importancia. De manera que lo que hace la media ponderada es darle un peso diferente a cada valor que se promedia. Es la diferencia. Cuando hacemos un promedio simple, o sea, una media aritmética normal, nosotros promediamos asumiendo que todos los valores tienen la misma importancia o el mismo peso. Pero hay casos, oígalo bien, casos muy especiales, casos muy contados, pero se pueden presentar, en donde los valores que usted promedia tienen una importancia diferente, porque hay un factor que le está dando una importancia distinta a cada valor. Es como en el caso que usted ve en estas ilustraciones, en estas figuritas, arriba todos los elementos que se están midiendo tienen el mismo peso. Este podría ser 8, este podría ser 15, este podría ser 20 y este podría ser 21, pero tienen el mismo peso, tienen la misma importancia. Mientras que cuando hay valores que tienen una importancia diferente de otra, como que el centro de equilibrio se corre o se desplaza, ¿verdad? Por ese peso diferente que tienen los valores, el centro de equilibrio se desplaza y eso representa lo que es la media ponderada. Vamos a ver un ejemplo particular para que quede esto un poquito más claro. Entonces, repito, se aplica cuando los dan la misma importancia o el mismo peso. Ejemplo. Vean este ejemplo. Dice, en la lechería La Unión se produce queso. Como hay lechería, producen queso también, ¿verdad? Se produce queso de 3 calidades diferentes. Se identifican como calidad A, calidad B y calidad C, en diferente cantidad y a un precio distinto, como se observará a continuación. Y se desea calcular el precio promedio de venta diario por unidad. Vean el ejemplo, es un ejemplo sencillo. Vamos a promediar el precio a los que esta empresa vende su queso, a los que esta empresa vende su producto. Pero ellos están produciendo queso de 3 calidades.
y por ende de 3 precios distintos. Vamos a tener aquí un cuadro donde se muestran esos valores. Aquí está. Entonces, aquí tenemos detallada la calidad y aquí el precio. Dice que la calidad A se vende a un precio de 30 quetzales la unidad. La calidad B, que es un poquito más bajita, se vende a 20 quetzales la unidad. Y la calidad C se vende a 12 quetzales. Pero producen diferente cantidad. De cada calidad producen diferente calidad. ¿Qué quiere decir eso? Que de queso calidad A producen cada día 200 unidades. Del queso calidad B producen 100 unidades y del queso calidad C producen 50 unidades. ¿Sí? Eso significa que al día producen 350 unidades de queso. 200 de calidad A, 100 de calidad B y 50 de calidad C. En total producen 350 unidades. Y aquí lo que tenemos al final en el cuadro es una columna auxiliar, una columna final, que nos va a servir para calcular la media ponderada. Lo que nosotros estamos promediando, la variable de interés es el precio. Por lo tanto, a eso le vamos a llamar X. X es la variable que estamos estudiando. ¿Qué variable estamos estudiando? Porque eso es para calcular el promedio. ¿Ah? Aquí lo dice. Entonces ponga bien atención. La variable, aquí hay varias variables, si usted se da cuenta, pero la variable de interés en este momento es el precio. ¿Ah? Eso es lo que está diciendo el problema. Es lo que queremos calcular, su promedio, el precio. Entonces, repito, a eso le asignamos la letra X, que representa la variable X, precio. Y ahí se dio cuenta, hay 3 precios diferentes. W es el peso. ¿Qué importancia tiene cada precio? Bueno, la importancia se la da el número de unidades. El que tiene un precio de 30, tiene más importancia, digamos, que el resto. El que tiene un precio de 20 tiene una importancia media. ¿Por qué? Porque se producen 100 unidades. Ese es el peso que le está dando una importancia diferente a este valor de precio. Y la calidad C, el precio que tiene 12 quetzales, solo se producen 50 unidades. Entonces, este es menos importante a la hora de calcular el promedio. ¿Por qué? Porque tiene 50 unidades, en cambio este tiene 100, en cambio este tiene 200. ¿Ah? Si yo quisiera calcular el precio promedio, lo primero que podría hacer es promediar estos 3 valores. Y bueno, el precio promedio estos son los 3 precios, promediémoslo. Y hago un promedio simple o media aritmética. Entonces yo digo 30 más 20 más 12 partido 3. ¿Alguien me dice el resultado? ¿Cuánto sería el promedio simple ahí de? ¿Perdón? 20.67. 20.67. Este sería el precio promedio si yo hago un promedio simple con estos valores de precio. Yo digo, bueno, ahí está el precio promedio, estos son los precios. Sumo los 3, los divido entre 3 y ya me da el promedio. Pero ese promedio es falso. Fíjese bien, ese promedio me está mintiendo. ¿Por qué? Porque no es un promedio verdadero. ¿Por qué no es verdadero? Porque cada precio tiene diferente peso. Repito, el peso se lo está dando la cantidad producida, que no es la misma en cada precio. ¿Sí? Entonces, lo que se aplica ahí para corregir ese error es precisamente calcular la media ponderada. Cuando cada elemento tiene una importancia diferente, cada elemento que se va a promediar tiene una importancia diferente, se aplica la media ponderada. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a hacer en la siguiente diapositiva. Un promedio simple me daría 30 más 20 más 2 dentro de 3. Sería 20.67. Pero la media ponderada, que ya toma en cuenta los pesos o la importancia que tiene cada precio que va a promediar, entonces su fórmula es diferente. Porque sería la sumatoria de XY por WY, es decir, la sumatoria de cada precio por su peso. Esta es la variable precio y esta es la variable peso. Cada precio por su precio, dividido la suma de los pesos.
Regresemos la diapositiva y vemos que aquí tenemos la columna XY por WI, es decir, la variable X por su peso. 30 por 200, 6,000. 20 por 100, 2,000. 12 por 50, 600. Ojalá que estén correctos estos valores. Y entonces, al sumar esta columna XY por WI, tengo 8,600. Esta es la sumatoria, o sea, el total de esta columna. Y al sumar WI, yo tengo 350. Esa es la suma de todos los pesos. Y la suma de precio por peso, o sea, variable por peso, me da 8,600. Cuando aplico la media ponderada, yo divido la suma de XY por WI, que sea la variable X por su respectivo peso, sumo esos valores. Recuerda usted que eso me daba 8,600, la última columna. Y también sumo los pesos, que usted recordará en el cuadro que da 350, la suma de los pesos. Al dividir esos valores, el resultado me da, que es el valor correcto del promedio, 24.57. Vea la diferencia entre el promedio calculado de forma simple, como una media aritmética, 62 entre 3, 20.67. Pero vea la diferencia cuando se están dando diferente peso a cada unidad, a cada valor de la variable, perdón. Cada valor de la variable se está dando diferente peso. Y ya se usa la fórmula de media ponderada que dice que su fórmula va a ser la sumatoria de XY por WI, o sea, el producto de la variable por su respectivo peso, dividido la sumatoria de WI, quiere decir la suma de todos los pesos que tiene cada precio. 3,600 entre 350 es 24.57, es el promedio correcto. Entonces, tome en cuenta eso. La media ponderada no se usa mucho, solo en casos muy particulares donde los valores que se promedian no tienen la misma importancia. Preguntas. Ahora sí espero preguntas. Profe, una pregunta. Hable. Entonces, cuando se refiere a importancia, se refiere al valor de mayor magnitud. No. No se refiere al valor de mayor magnitud. Aquí coincidió, por pura casualidad. Voy a regresar a la diapositiva. Resulta que el valor de mayor magnitud tenía más importancia, pero la importancia no se le da a la magnitud, sino que se la da el peso, el número de unidades. ¿Qué hubiera pasado si esto se hubiera invertido? Que el precio de 30 solo se hubieran producido 50 unidades, el precio de 20 sí se hubieran producido 100 y el precio de 12 se hubieran producido 200 unidades. Es decir, se hubiera dado vuelta aquí los pesos. Entonces, el valor con mayor peso no iba a ser 30 como en este caso, sino que el valor con mayor peso hubiera sido 12, ¿sí? Su número de unidades hubiera sido el mayor. Entonces, repito, el peso no se lo está dando la magnitud del valor, sino que se lo está dando este factor que dice que de este existen más elementos que de este y de este. Entonces, cuando se promedia, hay que tomar en cuenta el número de elementos que presenta cada resultado de precio. Entonces, esto es lo que le está dando la importancia, no la magnitud. Cabalmente en el ejemplo, en el valor de mayor magnitud también tuvo la mayor importancia. Pero eso no necesariamente ocurre así. Puede ser que el valor de mayor magnitud tenga la menor importancia si el número de unidades producidas para esto es pequeño. ¿No? Es este valor, las unidades producidas, lo que le está dando el peso a el precio que promediamos. Es como que sí, oiga bien, es como que si usted sumara todas y cada una de las unidades de queso, sumara cuánto costó cada una, y luego a la suma total usted la divide entre el número total de unidades. Mire pues, 30 quetzales, hay 200 unidades que cuestan 30 quetzales. Es como que si usted sumara 30 más 30 más 30 más 30 más 30 más 30, cada queso lo va sumando, ¿sí? Hasta 200 veces. Por eso en lugar de sumar 200 veces 30, multiplicamos 30 por 200.
y obtenemos ese valor. Y luego usted siguiera sumando los que costaban 20. 20 más 20 más 20. Cada queso que costaba 20, usted debía sumarlo 100 veces porque hay 100 quesos que cuestan 20. Y luego los que cuestan 12, a sumar 12 más 12 más 12 en el cálculo del promedio, 12 más 12, hasta llegar 50 veces 12. En lugar de poner 50 veces 12, lo que hicimos aquí es multiplicar 12 por 50 y me da este valor. Entonces lo que sumo ya son los productos y el resultado total, este 8,600, es lo mismo que si usted hubiera sumado 200 veces 30 y le hubiera sumado 100 veces 20 y le hubiera sumado 50 veces 12. ¿Sí? El total de esa suma hubiera dado 8,600. Aquí digamos que lo hicimos en forma abreviada. Entonces, eso 8,600, que es el precio de cada queso, la suma del precio de cada queso da 8,600. Usted lo divide en el número total de quesos, que son 350. Y por eso es que dividimos esto entre esto, para que nos diera el resultado de 24.57. Pero hay una forma, digamos, resumida de hacer ese cálculo y es usando la fórmula de la media ponderada. ¿Eh? En eso se explica esta operación. ¿Alguna otra pregunta? Son casos raros. La mayoría de veces no vamos a usar media ponderada. Se lo estoy dando como referencia porque en algún momento pudiera existir un caso como este. Que los valores que estamos promediando tengan una importancia diferente a la hora de calcular el promedio. La mayoría de casos siguen la forma de la media aritmética, ¿verdad? La mayoría de casos. Estamos con media ponderada. En eso cerraríamos, ya solo me queda que usted investigue media geométrica y media armónica. Quiero que usted, si no tenemos clases el viernes, porque es probable que no tengamos clases el viernes, quiero dejarle una tareita que usted investigue lo que es media geométrica, media ponderada, y que trate de todas maneras de confirmar ese tema de media ponderada, que lo confirme, ¿va? Y la media armónica, repito. 3 conceptos. Media geométrica, que no lo vimos, ni lo vamos a preguntar en un examen, pero yo le quiero que usted lo investigue. Media geométrica y media armónica, no las vimos. Si usted puede investigar. Y investigue un poquito más el tema este de media ponderada, que sí lo vimos, pero yo quiero que usted lo siga investigando. Eso es en el caso de que no tuviéramos clase el viernes, que tenga una actividad asignada para el día viernes. Usted se dedica a hacer esa investigación. Y ahí yo le preguntaría el siguiente día de clases, ¿qué investigó? Bien. Con eso completaríamos la parte de medidas de tendencia central. ¿Qué vimos realmente? Vimos media aritmética, vimos mediana, vimos moda y agregamos media ponderada. ¿Qué no vimos? Media geométrica, media armónica. Ahora, el otro grupo de medidas se llama medidas de dispersión. ¿Sí? Eso lo vamos a ver en otra presentación, ¿verdad? Entonces, esto que acabamos de ver son medidas de tendencia central. Marcan, como su nombre lo dice, la tendencia central que sigue que sigue un conjunto de datos, ¿va? Bueno, ahora las medidas de dispersión. Solo vamos a entrar muy brevemente en las medidas de dispersión porque quiero tratar con mayor detalle en la próxima clase este tema de medidas de dispersión. Vamos a colocarlas por aquí, más o menos. Bueno, tal vez un poquito abajo. Bueno, entonces medidas de dispersión. Para datos sin agrupar. Es el otro conjunto de medidas estadísticas que nosotros vamos a estar reconociendo, ¿no? Las medidas de dispersión.
¿Cuáles son las medidas de dispersión? Ya habíamos hablado de unos ejemplos de medidas de dispersión. Habíamos mencionado el rango, la desviación media, la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variación. Son una serie de medidas de dispersión. ¿Para qué sirven las medidas de dispersión? Como su nombre lo dice, para mostrar qué grado de dispersión existe en los datos. ¿Qué nivel de dispersión existe? ¿Verdad? No solamente nos vamos a quedar con las medidas de tendencia central que marcan el centro de los datos, sino que vamos a utilizar también medidas de dispersión que nos dice cuán dispersos, o sea, cuánta variación hay en los datos. Las medidas de dispersión nos dicen eso, cuánta variación hay en los datos. Y dice, aquí está la descripción, son medidas estadísticas que se utilizan para medir el grado de variación que existe en los datos y complementan a las medidas de tendencia central. Complementan las medidas de tendencia central. O sea que conjuntamente las medidas de dispersión vienen ayudándonos a describir los datos correspondientes. ¿Me confirma si está viendo la presentación? Es que la levanté de otra manera. Después me di cuenta. ¿Sí están viendo la presentación? Sí, ingeniero, sí se ve. Ah, bueno. Bueno, perdón, es que la subí de otra manera. Bueno, pero entonces, bueno, esas son medidas de dispersión. Vamos a ver entre ellas cuáles tenemos. Primero, el rango. El rango. El rango constituye la medida de dispersión más simple. Tiene utilidad. Se usa, pero es muy sencilla, muy sencilla. El rango se representa con la letra R. R de rango, no Rambo. Ni Rambo, ni Rambután, nada de eso. Rango. Recorrido también se le llama. Entonces, rango o recorrido. El rango, dice, es la medida de dispersión más simple y su valor se obtiene efectuando la resta entre el valor mayor y el valor menor de la distribución. Entonces, repito, el rango se representa con la letra R. El valor mayor, ya me está trabando la letra. El valor mayor de un conjunto de datos lo representamos como X sub n entre paréntesis. O sea, si hay 25 datos, entonces el X sub 25, pero el 25 lo ponemos entre paréntesis, quiere decir que previamente fue ordenado los datos y este es el valor más alto, el último, digamos así. Mientras que el valor más bajo podía ser X sub 1, ¿sí? En lugar de este I podríamos decir X sub 1, que es el valor más bajo cuando están los datos ordenados del menor al mayor. Entonces, el dato más alto, ya cuando están ordenados, el último, menos el dato más bajo, ya cuando están ordenados, el primero. Supongamos que el dato más grande fuera 56 y el dato más pequeño fuera 22. Cuando hacemos la resta o diferencia, el rango recorrido nos sale de 34. Este valor solo nos está diciendo qué distancia hay entre los valores que están en el extremo. Eso es lo que nos dice. Solo nos dice qué distancia, ¿sí? Qué distancia en valores hay entre el valor que está en el extremo izquierdo y el valor que está en el extremo derecho. Si el caso fuera este, como está la figura aquí, hay una serie de valores. El más bajito es 14, porque aquí ya están ordenados. El más alto es 28. ¿Sí? Y si yo quiero calcular el rango, sería 28 menos 14. El rango asimismo me daría 14. El rango no nos dice nada de lo que pasa en medio. No nos dice cómo están los valores que están en medio. Solo nos dice qué distancia hay entre el valor más pequeño y el valor más alto. ¿Para qué se podría usar el rango? Volvamos al caso de que yo estoy calculando las estaturas de los estudiantes de la ENCA. Estoy calculando las estaturas. Y encuentro que la mayor estatura, el estudiante que registró la mayor estatura, tiene una estatura de 1.86 metros, o sea, 186 centímetros. Y el estudiante que registró la menor estatura, podríamos decir que tiene 1.40
2. Pongámoslo así, 1.42 metros. 1.86 el más alto y 1.42 el más bajo. Entonces, el rango sería esa diferencia. 186 centímetros menos 142 son, si no estoy mal, 46 centímetros de diferencia. Ese es el recorrido. Quiere decir que hay 46 centímetros de recorrido entre el dato más bajo, entre el estudiante más bajo y el estudiante más alto. Y ahí es donde viene a servirnos el rango, ¿verdad? Entonces, creo que ahí no hay ninguna duda, ¿verdad? El rango, valor mayor menos el valor más pequeño. La siguiente medida voy a empezar a mostrarla ahorita y voy a terminar de mostrarla en una clase subsiguiente, porque eso sí me interesa que quede bien, bien claro para que ustedes entiendan la medida. La siguiente medida se llama desviación media. Y la desviación media ya no se usa. Así suavecito se lo voy a decir. La desviación media ya no se usa. ¿Y por qué la vamos a ver si ya no se usa? La vamos a ver porque nos va a permitir entender el resto de las medidas. ¿Sí? Entonces, esta es una medida de dispersión. ¿Cómo se llama? Desviación media. Veamos qué dice. Dice, es una medida que consiste en el cálculo del promedio de los valores absolutos de las desviaciones de las observaciones con respecto a la media. Le está algo enredado esa definición, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a ver, Danilo Cumes, dígame qué es la desviación media. Bueno, para mí es como un cálculo promedio de valores absolutos. ¿Qué más? ¿Valores absolutos de qué? Se le apagó el micrófono, Danilo. Complete. Tal vez de las desviaciones de una media aritmética. Bueno, está bien. Gracias. Vamos a preguntarle a Edwin Córdoba. Para usted, ¿qué es la desviación media? Edwin Córdoba. Voy a ir al chat a ver si me está escribiendo Edwin Córdoba. Ahorita les respondo, Inge. Pues leyendo el concepto, porque no tengo una idea clara, pero realmente no sé cómo describirla, Inge. Solo dígame lo que usted tiene a mano. Dígamelo, Edwin Córdoba, sin temor. Lo que usted tiene a mano para poder contestar. Jóvenes, ¿qué es lo que ustedes tienen a mano para poder Es contestar? una como desviación o un promedio de un conjunto de datos. Ajá. Bueno, mire pues, voy a cambiar la forma de presentación en un momento, ¿va? Porque no mucho me gusta así como se está presentando. La voy a volver a retomar en un momento. Pero antes de retomarla, le voy a decir lo siguiente. Creo que de a poco tiempo tenemos también. La desviación media es una medida de dispersión. ¿Ah? Es una medida de dispersión que consiste en el cálculo del promedio de los valores absolutos de las desviaciones de las observaciones con respecto a la media. Y ahí yo le dije, ¿qué tiene usted a mano para contestar? La diapositiva que tiene enfrente. Ahora, lo que yo en este momento percibo es que usted no entiende nada de esta parte. Pero no se preocupe, lo va a entender. Y yo voy a tratar de esforzarme porque usted lo entienda. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Para calcular la desviación media, primero tenemos que calcular las desviaciones de las observaciones. La desviación de una observación es cuánto se aparta esa observación del promedio. Esa es una desviación. Eso por lo menos quiero que quede claro hoy. ¿Qué es una desviación? No estoy diciendo que es una desviación media, solo ¿qué es una desviación? Porque aquí dice que
hay que calcular el promedio de los valores absolutos de las desviaciones. Para entender eso, primero tenemos que entender qué es una desviación. Una desviación es cuánto se desvía o cuánto se aparta un dato de su propio promedio. Le voy a poner un ejemplo. Repito, que quede claro eso, me conformo y después volvemos el siguiente día sobre la misma función. Por ejemplo, si el promedio de notas en matemáticas fue de 70, para poner un valor sencillo. El promedio de notas de matemáticas fue de 70. Y usted sacó en matemáticas 78. Quiere decir que su desviación es de 8. ¿Cuánto se alejó del promedio? Esa es la desviación de cada dato. ¿Cuánto se aleja cada dato del promedio? Por ejemplo, si el promedio fue de 70 y usted sacó 66, quiere decir que su desviación fue de menos 4, ¿verdad? Menos 4 porque eso es lo que se aleja del promedio. Vamos a ver, pongamos otro ejemplo. Si el promedio de estatura de los estudiantes es de 1.64, o sea, 164 centímetros es el promedio, y usted tiene una estatura de 170, ¿cuál sería su desviación? 6 centímetros, ¿verdad? Es lo que se aparta. Entonces, aquí lo que hacemos es, a esas desviaciones le calculamos los valores absolutos. ¿Por qué? Después le digo por qué. Y a esos valores absolutos le sacamos promedio. Y esa es la desviación media. Eso lo vamos a ver, si Dios permite, en la próxima clase. Pero recuerde por lo menos que es una desviación. Es la diferencia que hay entre un dato y el promedio que contiene el conjunto. Esa diferencia entre el dato y el promedio se llama desviación. Es lo primero que le voy a preguntar en la siguiente clase. Desviación, diferencia entre un dato y su promedio. Por lo demás, nos vemos, si Dios permite, en la próxima clase. Por ahora, espero que pasen feliz tarde. ¿verdad?